Bien, voy a tratar de explicarles los temas de esta semana. El número 1 es suma de los ángulos internos de un polígono y es la parte 1 y el otro es la parte 2. Para comenzar, quiero que recordemos algunos conceptos básicos para que cuando yo hable con lenguaje matemático puedan comprenderlo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta figura compuesta por 5 lados. Entonces, ahí ya podemos encontrar uno de los elementos que forman un polígono. A estos se les llama lados. Cada una de las líneas que lo componen, ¿verdad? Bien, y estos puntitos que vemos acá, que los voy a remarcar, donde se unen los lados, se llaman, a eso se les llaman vértices. Se les llaman vértices. Bien, y también dentro de ellos encontramos unas aberturas que a este se le llaman ángulos. Ángulos, en este caso, son internos. Ángulos, ¿verdad? Ángulos. Bien, conociendo ahora estos elementos, ahora yo puedo hablar fácilmente de cada uno de ellos porque usted ya comprende. Bueno, y ahí también hay otro elemento que lo vamos a hacer en este, que se llama diagonal, que es la línea que atraviesa la figura y va de un punto a otro o de un vértice a otro. De aquí, de este punto para acá, no puedo trazar una diagonal porque aquí se superpone el lado. Entonces voy de acá para este vértice, ya tengo una diagonal. Aquí para acá, del mismo punto, tengo otra diagonal. Y de aquí, de este mismo punto para acá, otra diagonal. Y de aquí para acá, otra diagonal. Y la última diagonal que puedo formar. Bien, ahora, quiero que entendamos que la diagonal va a partir de un punto específico hacia otro punto o hacia otro vértice, pero que de ese mismo punto voy a sacar el resto de diagonales. Es decir, yo empecé de este punto, entonces de ahí saco todas las diagonales hacia el resto de vértices. Y, por ejemplo, acá digo, alguien dice, voy a sacar esta diagonal de aquí para acá, por ejemplo. Ya no se cumple lo que queremos hacer porque esta línea o esta otra, esta que está atravesando me ha interceptado a estas otras diagonales. Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? No tiene que haber intersección o no tienen que encontrarse porque no se cumple el objetivo de lo que vamos a ver. Muy bien, ahora partiendo de eso, les quiero explicar lo siguiente. Este problema que nos han dado acá tiene que ver con la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, entendiendo polígono como una figura plana compuesta por una sucesión finita de puntos, en otras palabras, por lados o por líneas. Una línea es una sucesión finita de puntos, ¿verdad? Una línea es una sucesión finita de puntos, es decir que cuando yo comienzo de un punto a otro y trazo esta línea, es un segmento. Es un segmento es un trozo o un pedazo de recta. Es decir, que tengo una recta y de ahí corto un trozo y ese es un segmento, ¿verdad? Un corte de recta. Y a estos segmentos se les llaman lados, ya lo dijimos. Bien, entonces acá veamos el problema. Trazando las diagonales desde el vértice A. Lo primero que nos está pidiendo el problema es que tracemos diagonales desde un punto específico que es el vértice A. Entonces, tracemos diagonales de este punto a este y a este. Entonces, voy y trazo la primera diagonal, que es esta. Tras esta diagonal, voy del mismo punto hacia el otro vértice. Trazo otra diagonal. Muy bien, ahora tracé esa diagonal y ahora ¿qué? Divido los polígonos, en este caso el primero es el pentágono, en triángulos. Y si nos damos cuenta, formé 1, 2, 3 triángulos en este pentágono. Ahora hagamos el mismo proceso de trazar las diagonales con el octágono, figura plana, ¿verdad? Un polígono formado por 8 lados. Entonces acá parto del punto A siempre y me voy a este vértice
Perdón ahí por que se me van un poquito torciditas, pero estoy haciendo a mano alzada. Usted si lo hace en su cuaderno, hágalo con reglita para que le quede bien. Bien, trazo esta del punto de origen siempre a este, de este a este, de este a este y posteriormente de este a este. Muy bien, ya tracé las diagonales. Y si divido en triángulos este octágono, formo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Bien, ahora dice que vamos a determinar en literal cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Para eso vamos a tomar como base un triángulo. Un triángulo, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180 grados. Es decir, que al sumar cada uno de estos ángulos, la suma de entre todos tiene que dar 180 grados. Esa es la base y vamos a partir de ello. Entonces, ¿cuántos suman los ángulos internos del pentágono? Bien, como sabemos que se divide en 3 triángulos, cada triángulo en su interior mide 180 grados más 180 grados más 180 grados. ¿Por qué 3 veces sumado 180? Porque hay 3 triángulos. Esto es igual a decir, si yo quiero expresarlo como una multiplicación, 180 grados multiplicado por 3. 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo por el número de triángulos, que es 3. Y al hacer esta operación me da como resultado 540 grados. Muy bien, esa sería entonces la respuesta acá. ¿Cuántos suman los ángulos internos del pentágono? La respuesta es 540 grados. Estas respuestas están en la solución, ¿verdad? Yo solo estoy explicándoles cómo salió cada uno de esos. Ahora dice el B. ¿Cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman? Cuando hablamos de diferencia, hablamos de una operación aritmética que es la resta. Entonces la diferencia va a ser entre el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 5 lados. Tiene 5 lados, porque vamos a ver la diferencia entre el número de lados menos el número de triángulos. ¿Cuántos triángulos formaron acá? 3. Y la diferencia es 5 menos 3 igual a 2. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra pregunta. ¿Cuánto suman los ángulos internos del octágono? Bien, para eso tendríamos que sumar siempre. Como en su interior cada triángulo mide 180 grados, podemos hacer lo mismo que acá, pero ahora lo vamos a sumar 180 6 veces porque se formaron 6 triángulos. O también lo podemos hacer con la multiplicación 180 grados por 6 porque se formaron 6 triángulos. Y al multiplicar eso me da como resultado 1080 grados. Ahí lo comprueban en su calculadora si quieren. Me da 1080 grados. Muy bien. Y por último, ¿de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forma? Veamos acá. Si tengo, ¿cuántos lados tiene acá el octágono? 8. Menos el número de triángulos formados, 6. Eso es igual a 2. Entonces la diferencia sigue siendo 2, ¿verdad? 2 igual acá 2. Entonces ese 2 va a ser clave para una fórmula que vamos a plantear acá. Dice por acá, mire, la diferencia del número de lados y la cantidad de triángulos que se forman es 2. Ahora bien, veamos ahora ya la teoría. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos. Si vemos acá el polígono, en este caso el pentágono, formamos 3 triángulos al trazar las diagonales. Y en el octágono, trazamos las diagonales y formamos 6 triángulos. Entonces dice, en todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Igual al número de lados menos 2. Eso estoy diciendo lo que acabo de expresar acá con esta resta, ¿verdad? El número de triángulos
¿sí? El número de triángulos que se formó y hacemos la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos formados y eso me dio 2. Entonces acá dice, se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados, esto quiere decir un número que va a ir cambiando su valor, una variable, n va a ser una variable. Entonces, de n lados es 180 grados por n menos 2. Comprendiendo que 180, como les decía, tomamos como base el triángulo, que un triángulo en su interior, la suma de todos sus ángulos da 180. Entonces, 180, que es la base, por el número de lados reducido o menos 2. Este 2 que está acá es la diferencia que encontramos. Miren, siempre. Por ejemplo, tenemos acá 8 menos 6, 6 triángulos, me da 2. Y acá en el pentágono dijimos 5 menos 3 igual a 2. Ese 2 va a ser una constante, es decir, ese 2 es de la fórmula y no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar por su parte es n, que es el número de lados. El número de lados de un polígono. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, vamos a ver, acabo de trazar una figura. Digamos que es un rectángulo. Y yo quiero trazar las diagonales de este punto. Me doy cuenta que solo puedo trazar una. ¿Y cuántos triángulos formé? Bueno, formé 2 triángulos. ¿Cuánto miden los ángulos internos de los triángulos? 180 grados. Entonces, apliquemos la fórmula. 180 por n menos 2. 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, por, sustituyamos acá, n es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono que es un rectángulo? Tiene 4 menos 2, que es este menos 2 de la fórmula, va a ser igual 180 y resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Primero, ¿verdad? 4 menos 2, 2. Y 180 por 2 es igual a 360 grados. Y ahí encontré la suma de los ángulos internos de un rectángulo o un polígono llamado pues cuadrilátero porque tiene 4 lados. Y si lo comprobamos a través de la triangulación, 180 de ese triángulo más 180 de este es igual a 360 grados. Bien, entonces de esa manera hemos podido desarrollar este tema. Y ahora veamos el siguiente tema, que es suma de ángulos internos de un polígono, pero es la parte 2. Ahora bien, dice acá el problema. Encuentra 3 maneras distintas de triangular. Nuevamente, vamos a triangular, vamos a trazar algunas diagonales para para triangular la figura. Para triangular el pentágono, para determinar la suma de sus ángulos internos. Bien, aquí nos dan unas condiciones, A, B, C y D. La primera condición es que lo tenemos que triangular desde un punto interior, es decir, desde el centro. De aquí yo puedo trazar líneas desde el centro a cada una de los vértices. Y ya estoy triangulándolo. Estoy formando triángulos. Si observamos acá, 1, 2, 3, 4, 5 triángulos formamos ahí, ¿verdad? Que es lo que está en esta figura demostrado. Bien, ahora ya lo hicimos así, nos queda de esta manera. Dice acá, se coloca un punto dentro del pentágono y desde ahí se trazan segmentos a cada uno de los vértices para triangularlo. Y ya lo triangulamos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede acá? La suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 grados por 5 menos 360. Pues se le resta el ángulo que se forma en el punto interno seleccionado. Aquí, en el centro, si yo hago esto, le doy toda la vuelta alrededor del punto, yo formo un perígono.
esperen. Bien, entonces al hacer este círculo, esta circunferencia alrededor del punto, yo formo un perígono. ¿Y eso qué es? Bueno, es un ángulo completo y un ángulo completo mide 360 grados. Entonces, en esta forma, al triangularlo de esta manera, tengo yo que multiplicar 180, que es la base siempre, por 5, que son los 5 triángulos formados, y le voy a restar el ángulo formado dentro o alrededor de este punto central. Bien, y con ello, dice, se forma el punto interno de la suma de ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 5 menos 180 por 2, lo que es igual a 360, ¿verdad? Entonces, 180 por 3 igual a 540. Siempre nos da 540 como en el ejercicio anterior. Bien, ahora, ¿de qué otra forma se puede triangular? Desde un punto del borde. Veamos acá. Yo puedo colocar un punto en un lado, pero en el punto medio. En este caso, se ha trazado desde el punto medio de este lado y desde aquí empiezo a tirar diagonales hacia los vértices y formo triángulo. En este caso formé 4 triángulos. Entonces dice, se coloca un punto sobre cualquiera de los lados del pentágono y desde ahí se trazan segmentos a cada uno de los vértices no adyacentes para triangularlo. Es decir, los vértices no adyacentes son los que no están acá en línea, porque si yo quiero trazar una diagonal acá, bueno, aquí está el lado, entonces ¿para qué voy a trazarla si hay una línea que hace esa función? Entonces acá dice suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 triángulos formados menos 180. Pues se le resta el ángulo llano que se forma en el punto del borde que fue seleccionado. Aquí se forma un ángulo llano y el ángulo llano mide 180 grados. Por eso se le resta a todo esto, ¿verdad? 180 por 4 menos 180. Entonces, dice suma de ángulos internos del pentágono es 180 por 4 menos 180. Y eso es igual a 540. Muy bien, y el otro punto es, desde un punto exterior, P, se va a representar con P, puede ser cualquier otra letra, ese punto donde voy a trazar esas diagonales. Aquí tengo la figura delimitada, pero desde aquí de un punto P se han trazado las diagonales de este punto, ¿verdad? Entonces trazo de este punto externo, si se dan cuenta, este está afuera, así, como que estuviera acá. Y se han trazado desde este punto a cada uno de los vértices no adyacentes y luego se traza este otro. Bien, entonces dice, la suma de los ángulos internos del pentágono es igual a 180 por 4 menos 180. ¿Por qué? Porque se le resta la suma de los ángulos internos del triángulo que se forma con el punto externo que fue seleccionado y el lado del pentágono. Entonces acá se le resta este triángulo formado acá. Mire, aquí hay un triángulo que se forma afuera. Aquí, al colocar los ángulos, esto suma 180. Entonces, como esto está externo, se lo tengo que restar. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces se le resta. Entonces, tengo que multiplicar 180 por 4, ¿verdad? 180 por 4, que son básicamente 1, 2, 3, 4 triángulos formados, menos 180, que sería la suma de los ángulos internos de este triángulo externo que está acá. Y eso me da siempre 540, ¿verdad? Y todo coincide. Bueno, esos son 3 métodos que se pueden utilizar para triangular un polígono y encontrar la suma de sus ángulos internos. Ahora bien, dice el D, compara los resultados con los obtenidos en la clase anterior. Si comparamos los resultados, 540 es lo que nos dio también en este caso. Mire, en este caso nos dio 540. Entonces quiere decir que los 3 métodos que acabamos de ver son funcionales. Pero al final usted decide cuál puede utilizar, cuál le parece un poco más sencillo o cuál le parece un poco más fácil, entonces ese puede utilizar. Bien, y la teoría dice, la suma de los ángulos internos de un polígono se puede determinar utilizando distintas estrategias de triangulación, que son las que acabamos de ver, ¿verdad? Ya no solo leo porque es lo mismo que está ahí arriba. Y
Tenemos otro ejemplo acá. Se los dejo para que lo observen y vean que se aplicó alguna de las estrategias. Y se puede dividir en un cuadrilátero y en un triángulo y luego determinar la suma de los ángulos. Aquí lo que se hizo es solo trazar de este punto a este una diagonal y se formó un triángulo y se formó un cuadrilátero. Entonces es fácil. Aquí tengo que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 más 360 de un cuadrilátero. Entonces eso me da, de una vez acá lo podría poner 540. Y sin necesidad de hacer otro proceso. Pero aquí abajo se lo han explicado y dice 180 más 2 por 180 es igual, o sea, como que yo hiciera esto, mire acá, trazar esta diagonal y yo formo dos triángulos. Pero como lo han hecho de esta manera, un cuadrilátero y un triángulo se suman así. Y eso me da 540. Bien, en la tarea, les queda que tiene dos tareas. La suma de los ángulos internos de un eneágono. Puede ser regular o irregular. Cuando digo regular, todos sus lados son iguales. Y cuando digo irregular, puede ser a mano, bueno, lo puede hacer sin que sean iguales sus lados. Y un dodecágono es una figura plana o un polígono de 12 lados. De igual manera puede ser regular, puede ser irregular. Aquí está. Si usted no comprendió, el eneágono tiene 9 lados y el dodecágono tiene 12 lados. Y la otra es, encuentra la suma de los ángulos internos de un hexágono y un octágono. Estas tareas no me las van a enviar, les hago énfasis esta semana, pero sí tienen que hacerlas, porque en un momento dado yo les puedo decir, envíenme las tareas del tema tal, de la semana tal, entonces usted ya las tiene, solo les toma la foto y me las envía, y ya sale de su tarea. Pero ahorita no necesito que me las envíen, a menos que quieran que yo les revise si están buenas o no. Así que aquí les dejo, ¿verdad? Lo pueden hacer por cualquiera de las estrategias. Y si alguien dice, a mí me gustó más la de triangular de un punto a otro, entonces esa va a ser y esa le va a funcionar también. Así que espero que esto les haya aclarado para los que tenían dudas.